te ha agarrado. Vamos a seguir meditando en la carta a los romanos y en esta ocasión vamos a leer el pasaje de Romanos capítulo 1 del verso 18 al 25. Espérenme, hermano. Romanos 1. Romanos 1 del verso 18 al 25 y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Bendito Amén. Dios y Padre, te damos las gracias por este tiempo que tú nos regalas para poder meditar en tu palabra. Te pedimos, Señor, que mientras meditemos en tu santa palabra, el Espíritu Santo esté obrando en la vida de cada uno de nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, ¿te recuerdan que en la reunión pasada habíamos hablado de el Evangelio, poder de Dios? Y Ujú. decíamos que Pablo había hecho un resumen en 2 versículos de todo el tema que trata la carta de Romanos. Entonces, que el resumen lo había hecho en el verso 16 y 17, Sí. donde decía que no se avergonzaba del Evangelio porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Entonces, Pablo decía que el Evangelio es para salvación. Ah, ¿para salvación de qué? ¿Para salvación de qué? El alma, del alma. Ajá, muy bien. Eh, la cuestión es de que evangelio es una palabra que significa buenas nuevas, buenas noticias. Sí. Ujú. Pero, ¿en qué momento se necesitan buenas noticias? En el momento que tal vez uno está pasando problemas, que tiene un familiar enfermo, que tiene una deuda grande, que tiene esto y lo otro, y uno llega a decir, estoy lleno de tantas malas cosas que, aunque sea una buena noticia, que me venga. Incluso se recuerdan que en los tiempos que vivimos anteriormente acá en el país, los medios de comunicación solo eran malas noticias y solo malas noticias. Y nosotros decíamos, a ver cuándo dan una buena noticia. Y es que Ajá. precisamente Pablo está diciendo que las buenas nuevas son necesarias porque el ser humano está lleno solo en un ambiente malo, en un ambiente no favorable para él. Ahora, ¿cuál era la buena noticia? ¿Cuál era ese evangelio de poder que Pablo está por anunciar? Verso 17 lo decía, que el Ujú. evangelio de justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. O sea, está hablando de que esa buena noticia es
la justicia de Dios. Ujú. Vale. Pero ahora Pablo, para exponer eso, en primer lugar tiene que justificar por qué razón el ser humano necesita las buenas noticias. O sea, ¿por qué razón? O sea, Pablo lo que tiene que hacer es sustentar por qué el ser humano necesita las buenas noticias. ¿Por qué necesita creer en el Evangelio para salvación? Porque he dicho de que el Evangelio es para salvación. Ajá, sí, es para Ujú. salvación. Sí, pero todavía no ha explicado salvación de qué. Pablo ha dicho Ujú. que la buena noticia es la justicia de Dios en Jesucristo. Ah, muy Ujú. bien, ha dicho eso, sí. Pero Pablo tiene que sustentarlo. Ujú. ¿De dónde sacó Pablo que el ser humano necesita el Evangelio? Entonces, en los versículos que vamos a empezar a estudiar hoy, Pablo, de aquí, en lo que resta del capítulo 1 y todavía sigue en el capítulo 2, él ya no va a exponer el Evangelio. Él lo que va a exponer es, o lo que él va a hacer es sustentar el por qué el ser humano necesita el Evangelio. Es por eso que el tema de hoy será la culpabilidad del hombre, o sea, del ser humano. La culpabilidad del hombre. Entonces, vamos a comenzar observando el texto que hemos leído. Para esto vamos a pedirle la ayuda a nuestra hermana Enriqueta. ¿Cómo no? Gracias, hermano. Comenzamos entonces y con las indicaciones ya antes expuestas por mi hermano Alvin, ¿verdad? Directamente, pues yo elijo a una persona y la respuesta está en el versículo, ¿verdad? Bueno, entonces observemos nuestro texto. ¿Todos listos? ¿Ven? Amén. Amén. Bueno, dice así, la primera, en el versículo 18. ¿Contra qué se revela desde el cielo la ira de Dios? Contra la injusticia. La impiedad de los hombres. Eso, ya ves, estamos bien listos y eso es lo bueno. Vámonos a la siguiente. Dice, esta pregunta vamos a ver, para la hermana Martita. Y ahí le echan una ayudita ahí, sí, ella, ¿verdad? Porque acuérdense que aquí todos estamos aprendiendo, ¿verdad? Y dice así, ¿desde cuándo se hacen visibles las cosas invisibles de Dios? Versículo 20a. ¿Desde cuándo se hacen visibles las cosas invisibles de Dios? Versículo 20a. Desde la creación del mundo. Muy bien. ¿Alguien más que opine o si no continuamos, verdad? Continuamos, hermano Alvin. ¿Continuemos? Sí, continuamos. ahí está bien la Amén. respuesta. ¿Verdad? Excelente. Vaya. La siguiente va para Jenis. Dice así la pregunta. ¿Cómo se entienden las cosas invisibles de Dios? 20b. 20b, hija. ¿Cómo se entienden las cosas invisibles de Dios? Su eterno poder y deidad. Está casi Vamos. llegando al final del verso 20. Sí, sí, ya al final ¿Del del verso qué? 20. Del 20. Del verso 20, del mismo Ajá. que acabamos de ver. Al final está. Siento Busquen. entendidas, Ajá, siento entendidas por medio de las cosas hechas. ahí está. De modo que no tienen
excusa, dice. Así es. Muy bien. Continuamos entonces y dice la siguiente pregunta de observación. ¿Por qué conocían de Dios? ¿Por qué conociendo de Dios no le glorificaban? Versículo 21. ¿Por qué aunque conocían de Dios no le glorificaban? Se envanecieron en sus razonamientos. Ajá, exacto, sí. Y En su propio yo, corazón ¿verdad? necio. Y su Sí. necio corazón fue endurecido. Ah, muy bien, excelente. Gracias, hermanos. Ahora continuamos con la próxima y esta va para el hermano Alvin Ángel. Y dice así: ¿cómo cambiaron la gloria incorruptible de Dios? Versículo 23. La cambiaron en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos. Y de reptiles. Y Gracias, de hermano. reptiles. Vale. Excelente, muy bien, muy bien. Vamos de nuevo. Hermana Shelly, la siguiente pregunta, lista. Dice, ¿cuál fue la reacción de Dios en el versículo 24? De modo que a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Sí, muy bien, hermana. Dice, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia de la concupiscencia de sus corazones, dice, ¿verdad? El Señor los entregó por desobediente. Gracias, hermana Shelly. Gracias. Y la última va para la hermana Evelyn. Lista, hermana Evelyn, dice, ¿por qué cambiaron la gloria de Dios por la mentira, hermana Evelyn? Versículo 25. ¿Por qué cambiaron? ¿Sí? Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, dice. El cual es bendito por los siglos. Amén. Honrando y dando culto a las criaturas. Muy bien. Imagínense, le dio la honra a otra cosa. Gracias, hermana Evelyn. Y gracias a cada uno de ustedes por su participación. Bueno. Gracias, hermana Enriqueta, por ayudarnos a hacer esta observación al texto. Amén. Ahora ya vayamos interpretándolo. Por ejemplo, vemos acá, porque en el verso 18 vemos, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Ahora, veamos acá. La ira de Dios. Muchos tienen ese problema de que no pueden relacionar la ira con Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la ira de Dios? Para empezar, el problema que muchos tienen de relacionar la ira con Dios es porque quieren relacionar la ira humana con Dios. La ira humana es ese enojo en el cual hace que la persona pierda el control, dice y hace cosas de las cuales después se lamenta. Como una venganza, hermano, ¿verdad? Exacto. La venganza. La ira viene con elementos como de venganza, viene con elementos de furia, con resentimientos, hace que las personas agarren cosas y las tiren, etc. En otras palabras,
la ira del hombre se manifiesta en pecado. Ujú. Es ahí donde muchos tienen este problema, la ira de Dios. Y es que ¿acaso Dios se manifiesta así, de esta manera? Yo no creo, dice. Ujú. Incluso en la antigüedad había un grupo que hicieron una como secta y quitaron esa expresión, la ira de Dios, de la escritura. Porque era Ujú. inconcebible que Dios tuviera ira. Pero tenemos que entender lo siguiente. En primer lugar, recordemos que Pablo, para expresar alguna cualidad o atributo de Dios, como nosotros como seres humanos no lo podemos entender, él usaba expresiones o figuras humanas. Ujú. En este caso, usa ira Ujú. para referirse a esa acción de Dios. Ujú. Ahora, ¿cuál es la acción de Dios? Fíjense que Mira, la ira de Dios es permanente. Ya el mismo versículo lo va a decir más adelante. Pero la ira de Dios es permanente. ¿Por qué? Porque esta ira, unos la catalogan como ira santa, pero la verdad es que la ira de Dios, Pablo la usa para referirse al rechazo firme de Dios contra todo tipo de pecado. Esa es la ira de Dios. Ujú. Rechazo firme contra todo tipo de pecado. Ujú. Entonces, Dios siempre tiene ira. Dios siempre tiene ira. Atentos, Ujú. porque Dios también siempre tiene amor. Ujú. Ujú. Cualquiera diría, esto es imposible, porque si alguien tiene ira, no puede estar amando al mismo tiempo. En el momento de la ira, va a estar tirando cosas, va a estar ahí, todo eso. No cabe el amor. Ah, en el ser humano así es, en el ser humano no cabe amor e ira al mismo tiempo, Ujú. ¿verdad? Ujú. Y ese Ujú. es el problema, que la gente quiere asociar la ira humana con Dios, pero Ujú. no, la ira de Dios no es una cuestión de sentimientos, Ujú. sino que es una cuestión de actitud, Ujú. por Ujú. lo cual se debe entender que la ira de Dios es el rechazo firme para con todo tipo de pecado. Ujú. Ujú. ¿Por qué es permanente? Veamos lo que sigue diciendo este verso 1, de este verso 18, perdón. 18. Sí, porque la ira de Dios se revela. Ah, el verbo revelar. ¿En qué Ujú. tiempo se encuentra acá? La ira de Dios se revela. En presente. repito, Excelente. O sea que es en este momento que la ira de Dios se revela. Y es aquí donde viene la explicación. Así que mucha atención. Ujú. En nuestro idioma conocemos el tiempo simple, pasado, presente y futuro. Y futuro. Tiempo simple. En el griego también el tiempo simple, pasado, presente y futuro, pero además tiene un tiempo ahorritmo. Este tiempo no lo tenemos nosotros. Y este verbo, revelar, está en tiempo ahorritmo. ¿Qué es el tiempo ahorritmo? Para empezar, debemos de saber que ese tiempo solo existe en el antiguo griego y en el idioma de la India. Solo ahí. Después, en toda la lengua no existe. Entonces, ¿pero qué es este tiempo ahorritmo? Es una especie de pasado, pero de un pasado indeterminado y Ujú. que prosigue. Ahora, para traducir del griego a nuestro idioma es imposible, porque no existe. Incluso no se podría dar un ejemplo
porque no existe ese tiempo en nuestra lengua. Entonces, por eso hay otras traducciones que lo traducen, pero no es que lo traduzcan, sino que le agregan otro verbo para ayudar a la comprensión. Por ejemplo, la NBI dice que la ira de Dios viene revelándose. Y ahí se entiende mejor. Viene revelando. ¿De cuándo viene? Es De indeterminado, no se siempre, sabe. Ajá, no se sabe. de siempre. Ah, de siempre, correcto. Él viene de... Ajá, sí. Continúa hoy y seguirá. Entonces, es por eso que la ira de Dios es permanente. Dios siempre tiene ira. ¿Por qué? Ujú. Porque siempre va a estar en contra de todo tipo de pecado. No sé si me doy a entender con esto de la ira. Sí, hermano. Si se los digo porque muchos tienen problemas con esto de, y Dios tiene ira. Y que no es la ira, no es pecado, pues. Pues sí, la ira humana sí es pecado. La ira Ujú. de Dios no. Sí, Por las la de razones que Dios. ya les expliqué. Bien, entonces, dice que la ira de Dios se revela desde el cielo. Cuando dice desde el cielo, esto solo lo hace por asociación, porque ya ha dicho que la ira de Dios no podría decir se revela desde Dios. Entonces, Ujú. para no cometer eso repetitivo, entonces dice la ira de Dios se revela desde el cielo, que es donde está Dios. Bien, Ujú. pero se revela contra toda impiedad. Ujú. Ahora, ¿qué es impiedad? Veamos del Lo sentido contrario, positivo. Ajá, lo contrario de piedad. exacto. Ujú. Impiedad es lo contrario de piedad. ¿Y qué es piedad? Piedad es una vida de obediencia, de rectitud, una vida entregada a Dios. Eso es piedad. E impiedad es lo contrario. Entonces, contra la impiedad se revela la ira de Dios. Contra injusticia de los hombres, que es injusticia. Lo contrario de justicia. La justicia es la equidad. La injusticia es lo contrario. Algunas otras personas dicen que la injusticia es el pecado que se comete los unos a los otros, Ujú. pues la ira de Dios se revela contra ellos. Y estos que tienen impiedad e injusticia, estos detienen la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es Jesucristo. Es Jesucristo. Es Jesucristo. Muy bien, continuamos entonces. Va. ¿Cómo es que Dios se hace visible a través de la creación, hermana Evelyn? ¿Cómo es que Dios? ¿Cómo es que Dios se hace visible a través de la creación? Bueno, nosotros sabemos que está con nosotros, lo sentimos. Ajá, muy bien, excelente. Y acordémonos que el Señor se ha venido revelando a través de su providencia. La providencia es el gobierno de Dios sobre su creación. Ah, pues, Dios se ha revelado por medio de su providencia. Dios se ha venido revelando por medio de la historia humana. Ujú. Y una de la mayor revelación que Dios ha tenido es Jesucristo. Sí, sí, sí. Y en este texto vemos que el Señor se revela por medio de su creación. Cuando vemos las estrellas, cuando vemos los árboles, en todo Ah, es, Dios lo ha creado. ujú. Es más, Salmo 119 lo dice cabal. Los cielos cuentan tu gloria. Ujú. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Amén. Los cielos cuentan su gloria y el firmamento anuncian las obras de sus manos. Entonces, veamos la otra. ¿Por qué la ira de Dios cae sobre la humanidad pecadora? Vamos a ver, A ver. Dianis.
¿por qué la ira de Dios cae sobre la humanidad pecadora? Ya tenemos la explicación de lo que es la ira de Dios. ¿Le pueden ayudar, hermanitas? ¿Por qué la ira de Dios cae sobre la humanidad pecadora? Porque Dios aborrece el pecado, pero ama al Correcto. hombre, pero aborrece el pecado, por eso cae sobre él. Vaya, la primera parte estuvo bien. Ajá. Dios aborrece el pecado. Hasta ahí está bien. Ujú. ¿Por qué es la ira de Dios? Un rechazo firme a todo tipo de pecado. Ajá, ajá. Pero la expresión de que Dios ama el pecado, ¿cómo es? De que Dios odia el pecado y ama al pecador, esa fue una expresión pagana. Eso no existe en la Biblia. Ujú, ujú, ujú. Pero como el Señor siempre iba a estar en contra de la ira. Ajá, No, o sea, no, es en que contra del pecado. en contra del pecado. Es que la ira de Dios consiste en estar en contra del pecado. Contra. Eso es todo. Ajá, ajá. En contra del pecado, en contra de la Ah, desobediencia, de todo. en, con, Así. en contra de que dándonos a conocer Él su amor, revelándonos quién es Él, mostrándonos la salvación por medio de sus hijos, nosotros seguimos muchas veces teniendo otros ídolos, ¿verdad? Ajá, muy bien. Entonces, la ira de Dios es el, es el rechazo a todo lo que está en contra de su santidad, Amén. que es el pecado. El pecado, Ajá, el pecado sí, es cabal. todo. Exacto, así es. Ujú. Bien, ahora, vamos a ver. Cuando viene Dios y se revela a través de la creación, Dios espera una respuesta. Dios espera una respuesta del ser humano al haberse revelado. Entonces, pero la respuesta del ser humano dice el verso 21, miren el verso 21, pues habiendo conocido a Dios, porque lo conocieron por medio de la creación, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia. Primero, Dios se ha revelado por medio Ajá. de la creación. El verso 20 dice que las cosas invisibles de Él, que su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de Ujú. modo que no tienen excusa. Nadie puede decir, yo no sabía de Dios. Nadie puede Sí, decir, nadie, sí, porque cierto. ya se les ha revelado por medio de la creación. Sí. Entonces, lo que Dios esperaba era que por medio de la creación, ya habiéndolo conocido, le glorificaran como a Dios, que le dieran gracias. Pero no, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue la consecuencia del ser humano por no tomar en cuenta a Dios? Porque luego dice de que ellos como respuesta se envanecieron en sus razonamientos y necio corazón fue entenebrecido. Ellos lo que hicieron fue creerse más todavía y empezaron a dar explicaciones de cómo se había formado todo el Ujú, empezaron a ujú. crear la teoría del Big Bang, que de una explosión empezó, se creó y que no sé qué. Ajá. Sí, el verso 22 dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Otras veces Necio. lo tienen más claro, se hicieron tontos. Es Sí. el Y cambiaron la muy gloria bien. de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. O sea, cambiaron la imagen del Dios eterno, del Dios inmortal, por imágenes de hombres mortales. De hombres Eso es mortales. lo que está diciendo. Sí, Por lo sí. cual también, ahora, la reacción de Dios fue que los entregó a la inmundicia
en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Dios los entregó. Al ver Dios, esta palabra de que los entregó, no quiere decir de que los agarró. Vaya, tomá, aquí te va a quedar. No. Lo que pasó esto. Dios siempre tiene cuidado de todo. De todos tiene cuidado Dios. Pero al ver de que están en pecado y siguen en idolatría y siguen en lo otro y en lo otro, simplemente lo que Dios hace es se aparta de ellos. Quita su protección de ellos. Entonces, Sí, a esa acción es a la que Pablo se está refiriendo la ira de Dios. la ira, sí, Quita su sí. protección, así. Quita su protección. ¿Sí? Sí. Como le repito, Pablo para describir esta acción ocupa términos humanos para que podamos entenderlo. Sí, Y hermano, ajá, díganme. perdón, no, Sí. no quisiera interrumpirle, pero a manera de comprender, es como nosotros con nuestros hijos, ¿verdad? Cuando uno les da un consejo, mira hijo, no vayas, mira hijo, aquí, o no te cases con fulana porque esto, por lo otro, y ellos, bueno, si vos lo querés hacer, hacelo, advertido estás. Entonces, si cabal, muchas veces van a dar, como decimos comúnmente, en la torre, ¿verdad? Sí, ¿Por qué? ¿Por qué? Porque uno les advirtió, lo mismo hace el Señor con nosotros, sus hijos. así es. Él nos aconseja, nos advierte, y bueno, y si nosotros en nuestra necedad, pues no, pues va, ¿verdad? Pues ahí es donde a uno le va mal y Dios se aparta, bueno, que te vaya Así es. bien. Así, en otras palabras, Dios se revela al ser humano. El ser humano que hace simplemente empieza a dar explicaciones tontas de cómo fue la creación y luego, en vez de adorarlo a él, empiezan a orar la creación. Sí, Empiezan a adorar imágenes de hombres que ya están muertos. Otros empiezan a adorar reptiles, cuadrúpedos. El pueblo de Israel adoró un cuadrúpedo, ¿se acuerdan de allá del sí, sí, toro de oro? También sí. una serpiente la adoraron, bueno, etc. Ahora, apliquemos esto. Aquí nos va a ayudar Denise y solo tenemos alrededor de 5 minutos. Así que Ay, padre pongámonos bendito. buzos. Va, Denise, por Buzo, favor, caperuso, Yanis. apliquemos. Dice, ¿cuáles son las manifestaciones del pecado en la actualidad? ¿Para quién era? ¿Ah? Las manifestaciones del pecado en la actualidad. Sí, tenía que escoger a alguien o le íbamos Sí, a hacer tenés que todos. Sí, escoger. que lo diga alguien. Todos, Sí, así sí. avanzamos. Repítala, hija. Ah, porque- ¿Cuáles son las manifestaciones del pecado en la actualidad? Aquí está un pecado. La desobediencia, Vale. totalmente. A ver, yo puedo dar otra. Ajá. Estos movimientos de LGBT más. Ay, mire que Ajá. en eso pensaba, Sí, eso es. pero bueno, qué horrible. Y yo se los anuncio de eso porque después Pablo va a hablar específicamente de eso en los Ay, otros versículos. Así que sí, no falten el otro jueves. Vaya, va, está bien. excelente. Siguiente pregunta. Vamos. ¿Cómo se puede ver la idolatría en la actualidad? Ajá. Bueno, Martín, dale. ¿Cómo se puede ver la idolatría hoy en día? Sí, en la actualidad. Idolatría. Oye, en el desfile, ahí andan idolatrando. Se puede ver a estos que andan adorando imágenes. Se puede ver a esos que los A canonizan. esos que toman café a la hora de la reunión. ¿Cómo? A los que toman café a la hora de la reunión. No, hombre, que veas, Idolatrando si al me olvidé Señor. decirles que al inicio preparen su cafecito y a estudiar. Martita lo hizo excelente. Ustedes la regaron, no lo hicieron. Vaya, siguiente pregunta. ¿Habrá idolatría entre nosotros los creyentes? Hay idolatría entre nosotros los creyentes, ¿qué piensan? Es que sí. Sí, Ejemplo, sí. solo un ejemplo. Es que a veces preferimos otras cosas que antes. Excelente. La cuestión está así. Idolatría no es solo aquellos que miran las imágenes y las adoran. Idolatría es todo aquello que le quita Quita prioridad el a Dios tiempo. en nuestra vida. Punto. Y de ahí ya Sí, podemos imaginarnos la familia, el fútbol, etcétera, los estudios.
La televisión, hermano, si televisión, uno se clava. el celular. El celular. Va. Ahí está ¿Cuánto todo. tiempo le quita la Ahorita lectura de la eso. Biblia al celular? ¿Cuánto tiempo le Sí, quita el tiempo de oración al celular? Idolatría. Siguiente pregunta. va. ¿Qué acciones debemos tomar para honrar a nuestro Dios? ¿Ah? Leer más su palabra, cosa que se oye y se ve fácil, pero a la hora de las horas. Y la oración, pedirle a Dios que nos apartemos de todo aquello que nos distrae, buscar su presencia. Excelente, muy bien. Entonces, concluyamos. Desde que el Concluyamos. pecado entró a la humanidad, esta le ha vuelto la espalda a Dios. Sí, El mayor pecado del ser humano es adorar a la creación y no al creador. sí, amén. Nosotros debemos tener cuidado de no caer en la idolatría, pues es abominación delante de Dios. Bien, aquí finalizamos y si hay alguna pregunta puede hacerla en la caja de comentarios. Muy bien. Y luego yo les voy a dar respuesta, ¿verdad? Ok. Así que vamos a terminar con una breve oración, ¿verdad? Así que, hermana Enriqueta, despídanos en oración, por favor. Bueno, oremos entonces. Padre nuestro que estás en los cielos, mi Dios, gracias te damos por este tan hermoso tiempo que nos has dado de estar escudriñando tu palabra, Señor, de estar viendo cómo usted se ha revelado, se viene, está revelándose y se seguirá revelando a través de los siglos, Padre eterno. Ayúdenos, Señor, a vivir unas vidas santas, apartado de todo aquello por lo cual, Señor, usted siente ira, siente enojo, Señor, y no dudo que decepción de toda su creación y muchas veces de sus hijos, Señor, cuando le fallamos. Ayúdenos, Padre eterno, a seguir buscando su presencia, Señor, a buscar, Señor, por medio de sus estatutos, Padre, para poder vivir vidas santas y apartadas. Y todo, Señor, para honra y gloria de su nombre, Señor, y para bendición de nosotros. Padre, bendiga a cada hermano, Señor, que se conectó. Así también, Padre bendito, oramos por todos aquellos que por distintas razones no lo pudieron hacer. Nos queda, Padre, como reto, nos queda como deber, más bien dicho, Señor, estar orando para que el próximo jueves, Señor, puedan unirse, Padre bendito, para poder aprender más y así vivir su palabra, Señor, y poder ser testimonio para muchos